Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas desde la sección de egresados de la Universidad Católica del Norte, dependiente de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado ¿Qué buscan los headhunters y reclutadores en un postulante? Una charla virtual que es parte de las acciones del programa de fortalecimiento de la empleabilidad para la comunidad Alumni UCR. Recordemos que el término alumni deriva del latín y se refiere a los exalumnos de una institución académica. Cabe precisar que este taller ha sido organizado por la red Alumni UCN como resultado de una encuesta que levantó las necesidades de los egresados, titulados y graduados en relación a la actualización de sus competencias profesionales, donde justamente el tema a tratar hoy sobre la selección de personal ranqueó entre las principales preferencias, convirtiéndose así en parte de una nutrida y variada oferta de talleres y charlas virtuales de este segundo semestre que contiene consejos sobre empleabilidad, habilidades transversales y emprendimiento. Para introducir el taller, a continuación se dirige a ustedes Olga María Valdés, Directora General de Vinculación con el Medio. Muchas gracias, Natalie. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad que está haciendo nuestra sección de egresados y principalmente queremos enfocarnos en la red alumni. Estamos muy contentos de poder potenciar nuestra red alumni que nos permita acercarnos a ustedes, crear una comunidad con la finalidad que nos mantengamos unidos. En este caso, estamos a través de un programa de fortalecimiento de empleabilidad, con lo cual ustedes pueden acceder a talleres gratuitos, de habilidades transversales, hay cursos de emprendimiento y una serie de iniciativas que tienen como fin colaborarles, seguir complementando y apoyándolos, más allá de que ustedes ya salieron de nuestras aulas, como muchos de nosotros mismos. Queremos dejarle la invitación no solo que se sumen a todas las actividades que tenemos, sino que también que se sumen a la red alumni. A través de ella vamos a seguir construyendo nuevas actividades de acuerdo a los intereses que tienen cada uno de ustedes, tan diversos. Como el día de hoy, estamos ciertos que encontrar trabajo, insertarse laboralmente o cambiar de trabajo es un gran desafío. Muchas veces nos llevan las vocaciones, los intereses, pero ¿de qué manera podemos acceder de mejor forma? ¿Cuáles son las competencias que buscan las empresas entre los colaboradores nuevos? Y para ello, qué mejor de ver cómo presentarnos, cómo un término que sea más llevadero, que sea cómo presentarnos y que podamos acceder a estas nuevas oportunidades, un marketing personal. Y por ello nos acompaña un tremendo relator que es don Roberto Stolzenbach, que él es psicólogo de la Universidad Católica del Norte, con más de 15 años de experiencia laboral, desde los cuales ha sido en educación superior. Es consultor organizacional, magíster en coaching y gestión estratégica del cambio, máster en recursos humanos y gestión del conocimiento, aparte de licenciado en educación y diplomado en administración de recursos humanos, diplomado en desarrollo organizacional y comunicación estratégica. Él tiene vasta experiencia en este ámbito y la idea es que los pueda contribuir a todos ustedes a poder encontrar las formas de poder acceder a nuevas oportunidades laborales. Les dejo cursada la invitación a que se integren a la red alumni, a que se integren a cada una de las actividades y espacios que tenemos destinados para ustedes. Son siempre bienvenidos en su universidad. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Olga, por esta introducción. Antes de comenzar con la charla, como les habíamos comentado, les solicitamos que silencien sus micrófonos y al finalizar la charla va a haber un espacio para consultas que desde ya en el transcurso de la charla la pueden ir indicando mediante el chat de esta sesión de Zoom. Así, con esto damos paso a darle la palabra y el espacio de esta relatoría al especialista en recursos humanos, Roberto Stolzenbach. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la tremenda presentación que me realizó María Olga y también felicito al equipo que está detrás de todas estas iniciativas que permiten de alguna manera generar espacios de conversación sobre temas que tributan a más o menos conocer el mercado laboral, también un poco orientar desde la perspectiva del desarrollo profesional de egresados exalumnos de la UCN. Así que
Desde ya espero que este espacio tribute a poder contar con cierta información que enriquezca la mirada sobre las competencias, en este caso, que nosotros como reclutadores, headhunter, buscamos en los postulantes, atendiendo también a las nuevas necesidades a las cuales apunta el mercado y a las cuales tiene que responder la organización, entendiendo que esta última requiere de alguna manera de ser vista como una entidad que efectivamente responda a ellas de manera oportuna y eficaz para que puedan ser sostenibles en el tiempo. Así que muy amable por este espacio y espero que sea de interés, y voy a proceder a proyectar la presentación que tenía pensada para este espacio, que tiene como gran título ¿Qué buscan los headhunters y reclutadores en los postulantes? Bueno, para dar un poco el sentido de la conversación que nos reúne acá, voy a hacer una pequeña síntesis de cómo ha ido evolucionando la perspectiva respecto a las competencias requeridas en los recursos humanos. En este caso, actualmente nosotros hablamos de capital humano, entendiendo que el capital humano es el principal capital, valga la redundancia, que tiene la organización. Y ya se ha descentrado un poquito la mirada, porque así se entendió que era efectiva, del producto o servicio que entrega la organización. Lo que hace el elemento diferenciador son las personas que son parte de la organización y que colaboran en los procesos de servicio de productos que entrega esa, ¿ya? Tenemos, por tanto, una organización, estamos hablando desde comienzo de 1900, con la llegada de la administración científica, que de alguna manera empieza a estructurarse, empieza de alguna manera a ordenarse, generar ciertas estructuras burocráticas, cierto ordenamiento interno, que hasta hoy se mantienen en muchas de las organizaciones y que de alguna manera a nosotros nos hacen decir, ah, es una institución, ¿ya? Pero esa organización, con todo ese armatoste, esa estructura, de alguna manera buscaba satisfacer las necesidades productivas, que eran múltiples, de ese momento, y por lo tanto lo que se abocaba a esa organización era una producción en masa de una serie de artículos. Entendamos que en ese tiempo las organizaciones no tenían mayor competencia, porque la organización que se dedicaba a hacer cierto producto o entregar cierto servicio no tenía otra organización más o menos parecida, por lo tanto había una especie de visión monopólica, es decir, ellos se dedicaban solamente a producir lo que ellos pensaban que requería la población en ese instante, y como la población estaba con múltiples necesidades, la población solamente consumía. Por lo tanto, la visión que se tenía en ese momento era producir de manera eficaz y eficiente un producto. Por lo tanto, la visión que se tenía en ese momento del recurso humano era prácticamente de un perno más en un gran motor productivo. Y por lo tanto, este perno era bastante estático, estoy hablando de las personas que se dedican a los productos, están designadas y predeterminadas según sus capacidades técnicas a una línea de ensamblaje, en la cual podían estar fácilmente toda su vida. Por lo tanto, la visión respecto a las competencias era bastante limitada y muy enfocada en el hacer. Las grandes competencias que se rescataban en ese momento eran orientación a la tarea, orden, meticulosidad y un énfasis técnico. Cero énfasis en capacitación, cero énfasis en movilidad. Por lo tanto, en ese tiempo, esas eran las competencias que mayormente se buscaban en una persona altamente aplicada, altamente orientada a las normas, que fuera capaz de llevar a cabo trabajos rutinarios, ¿ya? Pero ustedes saben que esa visión cambió radicalmente tras la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un cuestionamiento a todo lo que era el ser humano, y entre ellos se trasuntó a también el rol que tenía la persona en la organización. Si a eso le sumamos que empezó a haber mayor competencia, es decir, habían distintas organizaciones que se dedicaban a satisfacer una necesidad, eso generó un cambio en la manera de entender el rol del trabajador. A esto también se sumó la integración progresiva, sobre todo a partir de los años 70 y finales de los años 70 para los principios de los 80, fuerte de las TICs. Es decir, los trabajos repetitivos de gran esfuerzo ya no eran necesarios que los realizara la persona. Podía ser hecho de manera mucho más eficaz y eficiente por una máquina. Por lo tanto, esto también obligó a un cambio del rol del trabajo. Entonces se empezó a evidenciar que el trabajo no solamente era motivado por cuestiones materiales, y que era una persona que también, a través de su entramado social, a través del liderazgo, la comunicación, generaba ciertos fenómenos que
apalancaban u obstaculizaban su compromiso con la tarea, su desempeño y los climas organizacionales. Y es así que esta organización, que antes era vista como algo estático, como un motor productivo, donde cada pieza era determinada, cambió a una modalidad más viva porque se entendió que la persona es capaz de aprender y por lo tanto es capaz no solamente de hacer, como es el modelo más fordiano, sino que también es capaz de hacer y ahora de pensar, es decir, de tomar decisiones conforme a la información que era capaz de procesar. Y por lo tanto, acá se transforma esa visión estática a una visión más adaptativa, como una visión de célula. Cada miembro de la organización es interdependiente, por lo tanto se genera una visión sistémica, y al generarse una visión sistémica son otras las competencias que se requieren en ese trabajador. Y por lo tanto acá, junto con las competencias que eran más del hacer, se enfatiza lo que es el liderazgo, la capacidad de aprendizaje, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, ¿ya? Por lo tanto, se dan cuenta que con base a la visión que se tenía de organización, de sociedad, la organización se reconfigura y también se reconfigura el rol y las competencias requeridas en ese momento para el trabajador. Como ustedes saben, la tecnología, sobre todo las redes que se han generado a nivel digital, el avance ha sido tremendo, así también la inteligencia artificial. Por tanto, ya ciertas decisiones y ciertos elementos técnicos son plenamente tomados por las máquinas, por elementos informáticos, y por lo tanto ahora se requiere otro tipo de rol que debe asumir el trabajo. Sobre todo pensando que estamos todos en interconexión, y por lo tanto, cada miembro, desde su expertise, desde la experiencia que tiene, puede aportar de manera diferencial, pero también de manera sinérgica a la red de trabajo que se va generando, y por lo tanto ahora se habla de lo que sea empresas tipo neurona. Es decir, estamos interconectados con el medio y con otros colaboradores, y va a depender de la flexibilidad, de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad que tenga cada uno de estos individuos, los sistemas, de adaptarse y de gestionar su cambio, la posibilidad de que la organización pueda no solamente leer necesidades en el medio, sino que generar nuevas necesidades a la población para poder posicionarse en una posición de liderazgo. Y por lo tanto hablamos de un entramado neuronal, ¿ya? Por tanto, para este tipo de organización actual, se requiere otro tipo de competencias que van más orientadas a la gestión del cambio, la gestión del conocimiento, ¿ya? Y la innovación. Ahora vemos que todo es más fluido, nada es estático. Lo anterior es pasado, ahora nosotros tenemos que vivir en el futuro. Ya no vivimos en el pasado ni el presente, siempre estamos mirando hacia el futuro, y por lo tanto tenemos que tener una visión de cambio permanente, y mientras menos resistente y menos capacidades refractarias tengamos hacia él, vamos a tener mayor capacidad de poder adaptarnos a este medio que nos pide constantemente nuevos productos, nuevos servicios, y está a la vanguardia. Por tanto, las competencias que nosotros buscamos como reclutadores actualmente se abocan principalmente a la capacidad de cambio, en este caso, la gestión del cambio, que la persona sea capaz de modelar el cambio, de explicar el cambio a quienes son sus colaboradores, de mentorear, de hacer seguimiento a ese cambio, ¿ya? Y por tanto, de alguna manera, contribuir en la lógica que se busca a que todos los miembros de la organización, con los cuales uno colabora, sean capaces de imbuirse en este. Lo otro, entendiendo que ya las organizaciones no solamente tributan a que una organización es fuerte mientras reciba capital o reciba financiamiento, que es como la visión clásica, entendemos que los colaboradores, sobre todo la comunidad, son aliados de la organización. Por lo tanto, también requerimos candidatos y candidatas que tengan conciencia de cómo impactan ciertas acciones a nivel social, de la calidad de vida de sus trabajadores, pero también de la familia de los trabajadores, y también a nivel medioambiental y de seguridad. Por tanto, lo que buscamos de acá es que la persona tenga una visión respecto a lo que son el impacto de sus procesos en el funcionamiento financiero y productivo, pero además que tenga conciencia de cómo impactan sus acciones y las de otros en el bienestar de los propios miembros de la organización, de las familias, del medio ambiente de trabajo y de la seguridad de sus trabajadores.
A estas nuevas competencias, por decirlo así, se pegan algunas que son clásicas y son de alguna manera estables en el tiempo, que son la calidad del producto y servicio, la calidad de atención al cliente y, bueno, como yo les decía recién, la innovación, que es un elemento que claramente impacta en la competitividad de cualquier organización. Por tanto, estas dimensiones competitivas, que son las que de alguna manera le dan un valor agregado a las organizaciones y le permite mantenerse en el tiempo, tienen su proyección en ciertas competencias que están acá descritas. Gestor del cambio, que ya lo expliqué, capacidad de aprendizaje, claramente no nos podemos quedar estancados en el conocimiento que nosotros traemos desde aulas, sino que estamos obligados de alguna manera a ampliar ese conocimiento y en algún momento el profundizarlo. Y con esto me quiero detener un poco en que nosotros no podemos caer en la lógica de maestro chasquilla. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros egresamos, tenemos un pincelazo de muchas áreas dentro de nuestro campo disciplinar. En algún momento se espera que a partir del tercer año de profesión, uno tenga, con base a la experiencia en el cual se está desarrollando su campo disciplinar y el interés que uno vea del potencial mercado laboral, que se vaya perfilando, se vaya profundizando y especializando sobre un área determinada, entendiendo que eso te da empleabilidad sobre esa área y te quita empleabilidad en otra. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de cuáles son las tendencias que están en el campo disciplinar para poder elegir un ámbito que tenga proyección en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros echamos una mirada a lo que está pasando respecto a la realidad demográfica de Chile y del mundo, es que Chile se está invirtiendo en la pirámide demográfica y en 2030, 2050, la cantidad de personas que están sobre 65 van a ser mucho más de las que son que están bajo los 14 años. Por lo tanto, si tomamos como referencia solamente ese elemento, tendríamos que empezar ya a pensar en cómo gestionar equipos de trabajo donde la disparidad de edad puede generar algún tipo de oportunidades, pero también en algún momento brechas, ¿ya? También quizás especializarlos en ciertas temáticas relacionadas al trabajo en adulto mayor. Por lo tanto, ahí nosotros estamos tomando información del medio que nos permite de alguna manera orientar hacia dónde nosotros tomar quizás ciertos elementos para profundizar y capacitarnos a futuro. Otro elemento muy importante, que ustedes no lo crean, es la integridad y la ética. ¿Qué quiere decir con eso? Que el profesional que nosotros buscamos, también deseamos que sea una persona que no solamente diga lo que hay que hacer y diga lo que no hay que hacer, sino que lo modele. El gran problema de las organizaciones, sobre todo actualmente donde se manejan con mucha información, el gran peligro es el mal uso de esa información. Por lo tanto, la organización busca profesionales que sean íntegros y éticos, porque un mal uso de esa información puede hacerle mucho daño al equipo de trabajo y a la organización. Por lo tanto, nosotros buscamos, de alguna manera, profesionales que trasunten en su elemento valórico una consistencia respecto a el erguir sus acciones en un elemento valórico compartido con la organización y con su grupo y que ese no sea permeado por la presión del momento. Algo que nosotros criticamos a las autoridades que nos lideran actualmente en todos los niveles gubernamentales es la poca integridad, es decir, actúan con base a la presión social, pero no por un acuerdo valórico que apunta al bien común. Y lo que buscamos en las organizaciones es todo lo contrario, que el trabajador apunta al bien común, sea íntegro y consistente en la expresión de sus conductas y sentires y no sea permeado por intereses personales o de grupos de pertenencia o por la presión del momento. ¿Ya? Resolución de problemas, estamos claros, es un elemento importante para poder dar otras perspectivas a cuando uno está sobre todo enfrentando un nuevo desafío o está atollado en un problema. Claramente, para poder gestionar el cambio, para poder generar mejoras en el equipo, tenemos que pensar críticamente, es decir, un elemento en el cual fallan generalmente las personas que son evaluadas en procesos de entrevista, es que te indican lo que hacen. Y cuando uno le pregunta, y bueno, ¿qué tipo de aprendizaje usted tuvo de esta experiencia? No te entregan una respuesta. ¿Por qué? Porque uno generalmente se enfoca solamente al hacer diario,
sin cuestionar, o sin anotar, o sin registrar, qué elementos a lo mejor se pueden hacer mejor respecto a lo que yo vivencio en la tarea. Por lo tanto, hay que darse un cierto tiempo para analizar los procesos en los cuales uno participa y ver cómo mejorarlos. Eso es pensamiento crítico, ¿ya? Y aunque parezca un poquito fuera del ámbito organizacional, actualmente la escucha activa es una competencia, una habilidad muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la escucha activa de mis trabajadores, de mis colaboradores a nivel interno, me permite de alguna manera saber cuáles son sus necesidades, saber si se está generando ruido interno, saber si hay tensiones y por lo tanto me permite actuar rápidamente. En el caso de los clientes, los proveedores, todo el ambiente externo, ver la realidad política externa, las nuevas tendencias, me permite de alguna manera también ver oportunidades y amenazas, ¿ya? Y por tanto, ponerlas a disposición del proceso al cual yo lidero o de la organización. Recuerden que ya los procesos no se pueden ver como son míos los procesos. Como está en una visión de red neuronal, lo que yo gane o lo que yo pierda afecta la integridad de todo el sistema y por lo tanto lo que nosotros buscamos de alguna manera es que sea una persona capaz de mejorar los procesos, pero también de aportar al resto de las unidades. El egoísmo acá no se valora, de hecho es un elemento que nosotros al detectarlo decimos, no puede haber alguien en la organización que solamente se guarde el conocimiento para él o para ella, sino que sea capaz de detectarnos de trabajo en conjunto y pueda de alguna manera transferir ese conocimiento implícito y lo pueda explicitar al resto del equipo. Otras competencias que antes eran vistas como competencias específicas, pero ahora son de tipo transversal, trabajo en equipo, estamos claros, tenemos que aprender a trabajar con otros, a no solamente trabajar con personas que comparten nuestra visión, que ahí caímos en la heurística de la fluidez, es decir, tendemos de alguna manera a juntarnos con aquellas personas que piensan iguales que nosotros, y claro, nos permite rápidamente llegar a acuerdos, pero como son acuerdos que se condicen con nuestra forma de pensar, no abrimos la mirada a otros caminos que a lo mejor nos pueden llevar a mejores soluciones antes no vistas. Por lo tanto, por favor, comenzar a visualizar esos aspectos, no solamente juntarse con aquellas personas que nos caen bien o que piensan como nosotros, sino que también dar la oportunidad y hacernos parte de equipos multidisciplinarios para poder tener una visión mucho más amplia de los fenómenos y así poder quizás abordarlos de manera más integral. Liderazgo, estamos claros, esto no solamente de las jefaturas, todos estamos llamados a que sea liderazgo, es decir, modelar conductas deseables, incentivar, comprometer, inspirar. Esos son los 4 elementos de liderazgo, ¿ya? Por lo tanto, todos en nuestro rol cumplimos en algún momento esas 4 funciones. Y eso tiene que ver con liderazgo. ¿Estamos claros? Igual que una red, nosotros estamos llamados a trabajar con cualquier neurona. Y toda neurona tiene su propia perspectiva, su propio entendimiento del fenómeno. Por lo tanto, acá tenemos que ser partícipe y hacer partícipe a todos los miembros de la organización, sobre todo pensando que también estamos supeditados a normativas que impulsan, y así muy bien acogidas, instancias de inclusión, por ejemplo, personas con discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad emocional, ¿ah? Digamos, personas de otra etnia. Estamos llamados a hacernos partícipes del trabajo junto con ellos. Por lo tanto, tenemos que apuntar y tener acá en nuestro chip el trabajo con la diversidad, la inclusión y el género. Y algo que ustedes me pueden decir, esto de perogrullo, Roberto, en realidad nosotros sabemos, estamos metidos en una sociedad de la comunicación muy mediatizada por elementos tecnológicos, por lo tanto se da por entendido que tenemos que manejar los programas informáticos, algún tipo de red social, etcétera, etcétera. Sí, pero más que eso, hay una tendencia que se viene dando muy fuerte hace 5 años en Chile, esto ya lleva un buen tiempo a nivel mundial, pero por lo menos en Chile hace 5 años, que es la toma de decisiones con evidencia. Es decir, en vez de impulsar mi decisión con base a la casuística, es decir, a casos únicos, yo lo que hago es investigar en estudios, experiencias de distintos ámbitos que me permitan tener una visión general del fenómeno y con base a eso
generar un plan de acción o una decisión, ¿ya? Lo peor que podemos hacer nosotros es tomar digamos, la decisión que se llama una especie de decisión al azar, eh, o esta evidencia como más particular, se puede decir, ¿ya? Lo que buscamos como Headhunter es que la persona, cuando te indica yo busco la información de esta forma, no la busco en una fuente solamente, sino que la triangulo con distintas fuentes y busco, con base a un punto de vista racional, tomar la mejor decisión frente a lo que yo busco. Esas son las principales competencias, por lo tanto, las que nosotros buscamos, ¿ya? Un elemento importante, aunque ustedes no lo crean, siendo parte de este entramado de red y del uso de TICs, es el uso de redes sociales como reclutadores para evidenciar el nivel de ajuste del discurso dado por el candidato o candidata en la entrevista de selección con lo que él explicita en medios más naturales. Recordemos que toda persona que va a una entrevista de trabajo, como cualquier evaluación, trata de dar una muy buena impresión de sí mismo, ¿ya? Por tanto, nosotros como reclutadores buscamos, a través de distintos mecanismos como la entrevista de selección, la aplicación de ciertos tests, pero también el escudriñamiento de ciertos elementos informativos entregados por las redes, si efectivamente el candidato o candidata es congruente y consistente respecto al perfil presentado versus lo que puede explicitar en medios más naturales. Por lo tanto, hay un número importante de reclutadores que utilizamos las redes sociales siempre que estén abiertas y uno puede acceder a ello, a información de las interacciones que establece el candidato con los demás. Y ahí lo empezamos a triangular. Y es increíble como un gran número de organizaciones deja afuera a candidatos a candidatas al revisar las fuentes de sus redes sociales, sobre todo cuando vemos que hay ciertas formas de declaración o ciertas acciones declarativas que no son las más adecuadas y que obviamente pueden afectar no solo el clima laboral de la organización, sino la imagen de la organización. Por lo tanto, yo les animo y las animo a que desde ya puedan revisar sus posteos, puedan de alguna manera, si lo tienen de manera abierta, lo generen de manera privada, le des de alguna manera de evidenciar, empezar a trabajar un poquito lo que es marketing personal, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, si posteamos algo en un momento de fragor político, de molestia personal, y después con la mente más fina empezamos a ver, oye, parece que se me pasó la mano acá, o estoy diciendo algo contra una persona, o estoy diciendo algo contra una jefatura, o estoy diciendo algo contra mi empresa, hay que reanalizarlo, quizás eliminarlo, y de alguna manera tener mayor cuidado de generar ese tipo de posteo a futuro, ¿ya? Porque nosotros también visualizamos esos elementos como antecedentes, no digamos determinantes, pero sí un antecedente más al momento de hacer una evaluación ya integral de lo que se nos presenta como perfil el o la candidata a un puesto de trabajo. Y ustedes me dirán, esto puede ser un poquito cuestionable. Sí, es cuestionable desde el punto de vista de que solamente si yo utilizo esto para decir que un candidato es bueno o malo, estamos totalmente cuestionables, como aplicar una prueba y solamente basarse en la prueba para decir que una persona es apto o no. Pero yo les pongo el siguiente caso. Esto yo lo saqué de uno de los tantos posteos que yo he revisado de candidatos, en este caso una candidata, que en la entrevista laboral se mostró, digamos, mostró conocimiento técnico, mostró muy buenas competencias desarrolladas en ciertos ámbitos, pero a mí me llamó la atención que en su discurso había una particular molestia frente a la situación de separación, cuando había una separación de pareja y habían menores incluidos, esa persona abogaba 100% porque la custodia estuviera con la madre y que de alguna manera había que hacer una investigación muy acuciosa respecto al padre y que si el padre no pagaba hay que perseguirlo, perseguirlo, perseguirlo. Entonces, me llamó la atención que independiente de los elementos legislativos,
en su discurso estuviese muy plagado esa como animadversión, ¿ya? Hacia la figura paterna. Y bueno, yo lo que hice fue de alguna manera ver si que su red social estaba abierta y me di cuenta que estaba pública y empecé a ver algunos posteos y claramente esto se me articuló con esa percepción que yo obtuve al evaluar ciertos elementos actitudinales sobre ciertos temas que se le planteó en su momento a esta persona. Y uno puede decir, bueno, Roberto, lo que esté en redes sociales eso es para la persona, uno no, tiene, no es libre de colocar lo que quiera, sí, pero también yo tengo que ver más o menos si esas actitudes que uno lo entrega de manera natural pueden tener algún tipo de injerencia al momento de desarrollar alguna tarea que se vincule con él. Y por lo tanto, esa persona, no sé si a ustedes después cuando tengan las preguntas, no sé si le va a hacer sentido, esa persona, yo tomé en consideración eso, obviamente considerando todos los elementos también que se dieron en la entrevista, y lo que ocurre es que ella estaba postulando un cargo de mediadora familiar. Entonces, claro, ahí uno empieza a decir, mediadora familiar es una persona que toma a aparecer las dos partes por igual y trata de llegar a un entendimiento más o menos que permita una visión win-win de ambas partes para que se puedan comprometer de mejor forma a futuro respecto a cualquier situación. A lo mejor, no sé si con esa visión ella va a tener esa visión tan ecuánime. Por eso estoy diciendo, esto hay que tomarlo como un elemento informativo más, y no como el elemento per se para tomar una decisión. Otro caso, este es un chico joven, cuando yo estaba haciendo la revisión del historial, digamos, de vida o ciclo de vida laboral, tenía cerca de, en 2 años, 5 trabajos. Está bien, es buena la movilidad, pero en 2 años, 5 trabajos me parecía un poquito excesivo. Por lo tanto, y me llamó la atención ciertos argumentos que él me entregaba al momento de decirme respecto a la compatibilidad del trabajo versus elementos personales y familiares. Entonces, también me fui a su Facebook y me encontré con estas frases que me llamaron mucho la atención, sobre todo la que dice que no hay nada que una licencia médica no pueda arreglar. Entonces, y bueno, él estaba postulando a cajero bancario. Entonces, uno empieza a ver los requerimientos del cargo versus quizás la actitud natural que tiene el candidato en un medio que no es el evaluado, por lo tanto dice, más si uno empieza a conjugar con otras cosas, claro, empieza a hacerse un perfil, ¿ya? Tal como yo les indiqué recién, lo que es el marketing personal. A ver, el marketing personal viene de la mercadotecnia, ¿ya? Lo que nosotros buscamos a través del marketing personal es el promocionar o dar a conocer nuestro perfil profesional, comercializarlo, ¿qué quiere decir comercializarlo? Es decir, que seamos visibles y de interés para las potenciales empresas que estén buscando perfiles más o menos parecidos al que nosotros estamos ofertando, ¿ya? Y lo otro es, una vez que estamos en el mercado laboral, consolidar nuestra marca personal. Es decir, el hecho de decir, consultor organizacional en tal elemento, tiene que estar de alguna manera respaldado con evidencia, es decir, que yo genere un campo, una expertise profesional, brindando servicios en la línea que yo argumento y teniendo quizás cierto tipo de reconocimiento o cierto tipo de profundización, capacitación o curso en esa línea. Por lo tanto, la idea es que, como cualquier postulante, nosotros podamos promocionar, dar a conocer nuestro perfil, comercializarlo para que sea de interés a la empresa y quizás, por lo tanto, podamos ser mucho más elegibles, por lo menos en la instancia de reclutamiento. Y una vez que estamos en el mercado laboral, no dejemos nuestro LinkedIn o nuestra página de trabajando.com o Cloud o cualquier otra ahí que reposen los años. No, vamos trabajando sobre ella. Y todos los elementos que nosotros vayamos adquiriendo en el trabajo, vamos colocándolo ahí. ¿Ya? Si hay un elemento que a ustedes les parezca importante como elevar como tema de discusión, que a lo mejor tenga que ver con su ámbito disciplinar, háganlo. Pueden generarse un blog,
En LinkedIn hay un elemento también conversacional donde lo puede proponer temas de estudio. La idea es estar siempre en la boga de poder hablar de ciertos temas que para nosotros es importante y que puede ser importante para personas que están buscando de alguna manera candidatos que apunten a esa línea de acción, ¿ya? Por tanto, el trabajo de marketing personal no es algo que tú generes solamente para ingresar a la empresa, sino que es algo que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, es algo que tú lo tienes que ir trabajando, tienes que ir nutriéndolo, ¿ya? Si yo quiero consolidar mi marca personal, tengo que capacitarme. Y no hablo cada 5 años. Generalmente uno lo que busca es que o algún curso tú tengas una vez al año. Diplomado cada 2 años, ¿ya? Deben contarse con plataformas reconocidas donde tú puedas mostrar tu perfil. Va a depender del ámbito con el cual yo trabaje, donde yo sea más buscado. Por lo tanto, la guía profesional generalmente es más LinkedIn, ¿ya? Los cargos más operativos se utilizan otro tipo de fuentes de trabajo. Por lo tanto, en el caso de las personas que son profesionales, se buscan ciertos tipos de plataformas como LinkedIn, KeyCloud, hasta por ahí trabajando.com, pero más o menos dentro de esa línea, ¿ya? Lo otro, muy importante, si ustedes tienen la posibilidad de generar un videíto de presentación de 30 segundos, eso es muy bien visto, donde ustedes tengan una visión general de quiénes son, de qué es lo que pueden aportar a la organización, ¿ya? De cuál es su nivel de expertise, y cualquier ámbito que permita generar una visión un poquito más complementaria respecto a lo que ustedes visitan en el currículum vitae. 30 segundos a 60 como máximo es un plus para cualquier candidato o candidata, ¿ya? Tener cuidado desde ya lo que uno está posteando en redes sociales, ¿ya? Porque eso de alguna manera te puede impedir ser un candidato reclutable o elegible en su momento dentro de la organización, sobre todo cuando se explicitan contenidos que van en contra de la imagen, del sentido de esa organización, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado respecto a lo que uno publica, ¿ya? Y bueno, ya tal como les dije, ojalá poner temas de interés en los cuales uno tenga cierta afiliación práctica. Por ejemplo, en el caso mío, no sé, de repente hablar, ¿son buenos los test de selección utilizados actualmente en Chile? Por un lado, es un tema que a nosotros los reclutadores nos apasiona y se aplica en nuestro campo disciplinar, y por otro lado tiene que ver con un ámbito que a mí lo personal me interesa bastante. Entonces, una forma también de generar tendencia y que te siga un grupo de personas para, digámoslo, desde un ámbito académico o de trabajo, a incluso a que tú después te digan, oye, tú haces algún tipo de relatoría, haces algún grado de capacitación o haces un de consultoría respecto a este tema que tú lo has abordado repetidamente en un espacio de conversación. Y finalmente, para poder respetar el tiempo, vamos a lo que es tips para lo que es la entrevista psicolaboral. Aunque ustedes no lo crean, la puntualidad y la formalidad siguen siendo muy bien apreciados entre nosotros los reclutadores. Ojalá llegar óptimamente con 10 minutos de antelación a la cita que tengan con el reclutador. No es bien visto cuando llegan justo a la hora, ¿ya? Si no llegan a la hora, obviamente tienen que dar las excusas. Tener los antecedentes a la mano, pero es que todo ahora es digital, Roberto, sí, lo tengo claro, pero si ustedes, además de haber remitido su currículum vitae, andan con un currículum en una carpetita y lo pueden tener a la mano, también eso hasta el momento es muy bien visto, ¿ya? Los referentes, siempre tener a mano 3, como mínimo, óptimo 5 referentes. 2 de ellos sí o sí tienen que ser jefaturas directas, que hayan trabajado con ustedes, ¿ya? Y los otros 3 pueden ser compañeros de trabajo o clientes de trato directo. Por favor, yo sé que esto es de perogrullo, no poner como referente a amigos, familiares, porque eso inmediatamente te deja fuera del proceso. Jefes directos, partners, colaboradores subordinados y clientes, ¿ya?
Siempre dos jefaturas. Los demás pueden ser entre pares y clientes o subordinados, depende del cargo que ustedes estén de alguna manera postulando. Hacer un estudio de remuneraciones para tener una visión concreta y más o menos entendible de cuánto tú vas a pedir en un puesto de trabajo. Siempre bruto. Siempre bruto. ¿Ya? Si están interesados en una organización, lo mínimo es meterse a la página de esa organización, ver cuál es la misión, visión, las sedes que tiene, el giro de negocio, y cualquier otra información que te permita tener una visión un poquito más cimentada de lo que es, ¿ya? Y en lo cual tú puedes aportar, ¿vale? Por lo tanto, no pueden llegar a decir, ¿qué opina usted de nuestra organización? No sé, no. Para ello usted, no, sí, yo leí el otro día que la misión de esta organización es esto, y por lo tanto, si la misión es esta, yo puedo contribuir de este punto de vista en mi rol a esto. A una persona que se interiorizó respecto a lo que estaba pasando, y por lo tanto, le interesa aportar desde su expertise a lo que nosotros hacemos, o tratamos de entregar a nuestros clientes, a la comunidad, etcétera, etcétera. Relato de la experiencia. Algo que generalmente hay dificultades en los candidatos y candidatas es que cuando le pedimos que relate una experiencia, primero, la experiencia que los relatan es del grupo de trabajo. No, a nosotros nos interesa qué es lo que usted hizo. Por lo tanto, ustedes tienen que ir ya buscando experiencias de trabajo que hablen de gestión del cambio, de capacidad de aprendizaje, de resolución de problemas, de innovación, de integridad. Es decir, que hagamos una reflexión respecto a las principales experiencias de trabajo donde nosotros hemos tenido una labor gravitante. Y por lo tanto, toda la experiencia que yo relate en ese momento va a ser de las acciones que yo realicé y no la que hizo mi amigo o la que hizo el grupo. Por lo tanto, eso es lo primero que ustedes tienen que enfocarse. ¿Qué experiencias de trabajo silvanan a las competencias que yo les mencioné, donde yo tuve un rol gravitante? Porque es a través de esas conductas que nosotros podemos valorar el nivel de desarrollo de las competencias. No las que a usted le hubiese gustado realizar, no, porque todos somos generales después de la batalla. Son las que usted realizó en el momento. ¿Y qué aprendizajes obtuvo usted de esa experiencia? Muy importante. No solamente repetir como loro, sino que pensamiento crítico. Ver qué cosas de lo que yo he hecho puedo mejorar y disponerlo para mi grupo, mi organización. Así que una de las tareas que les voy a dejar a cada uno de ustedes es que comience a hilvanar una experiencia que haya sido gravitante para un éxito de una tarea donde ustedes hayan tenido una labor central. Y también reflexionar qué cosas se aprendieron del resultado de esa tarea. Y lo otro es, estamos claros, yo creo que lo más fácil es hablar de las fortalezas y debilidades, fortalezas que uno tiene. Debilidades o elementos a trabajar, por favor, nunca digan soy trabajólico o soy trabajólica. Esto no es una debilidad para la organización. ¿Ya? Son cosas que yo sé que a lo mejor no tienen una gravitancia importante a la hora de la tarea, pero que yo sé que son trabajables y si yo las logro trabajar me van a permitir seguir avanzando en mi desarrollo personal. Por ejemplo, una persona pues sabe que de repente soy una persona que tiende a centrarse demasiado en la tarea, sobre todo cuando son trabajos que se requieren ya, que eran para ayer. Y de repente, al enfocarme tanto en la tarea, dejo a un lado los elementos más relacionales, ¿ya? Y por lo tanto eso puede de alguna manera generar cierta tensión o de repente desconocer ciertas necesidades que van más allá de la tarea. Pero yo reconozco esa limitante que se activa en esos casos y lo estoy trabajando de esta forma. No solamente se queden con la debilidad, sino que también el cómo la están abordando. ¿Ya? Porque eso indica que no solamente hubo una reflexión respecto a detectar el elemento de debilidad, sino que también se ha puesto todo el proceso también para poder abordarlo con acciones concretas. Eso es lo que yo le tenía como, traté de hacer una síntesis muy global de todo y espero que, bueno, que de alguna manera le haya permitido tener una visión
amplia de lo que nosotros buscamos como reclutadores y bueno, estoy atento a las potenciales preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por todos los consejos entregados. Recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat para nosotros transmitirlas. Acá en el chat, Jorge Galindo pregunta qué debilidades debería evitar mencionar en el caso de ser recién egresado. Ah, no, perdón. Jorge Galindo pregunta qué debilidades debiera evitar mencionar y luego David Soto pregunta, en el caso de ser recién egresado sin experiencia laboral, ¿cómo se puede hacer con los referentes? ¿Se puede algún profesor o tutor de la experiencia laboral? Buenas preguntas. A ver, respecto a la primera, ¿qué tipo de debilidades yo debiese evitar? Ahí no hay una respuesta, digamos, plausible. ¿Por qué? Porque una debilidad va a depender del cómo se ajusta el cargo y sobre todo del cuánto se exprese. Si uno me dice, ¿sabe qué? Una debilidad mía es la timidez. Quizás para un cargo de relacionador público puede ser gravitante, pero quizás para una persona que va a trabajar en un observatorio con un grupo de otros investigadores, a lo mejor no es tan gravitante. Es más que nada cómo se ajusta esa debilidad al contexto y sobre todo en qué medida esa debilidad interfiere en la labor y el elemento relacional del trabajador con el resto del grupo. ¿Ya? Así que no, ahí no puedo decir, no diga esto, no diga lo otro, tiene que ver cómo eso afectaría la labor y la relación con los demás. Respecto a lo Gracias. otro, que me hablaban de qué hago yo cuando no tengo experiencia laboral y bueno, ¿a quién puedo poner de referente? Usted puede poner referente y por eso es que son muy buenas las prácticas profesionales. Por eso generar muy buena imagen y forzarse lo máximo a prácticas profesionales porque usted tiene que poner a su jefe de práctica profesional, a su compañero de práctica profesional. Puede ser a un docente con el cual ustedes hayan presentado algún tipo de relación, sobre todo de ayudante, ¿ya? También ustedes, si hicieran algún tipo de proyecto en conjunto, pueden colocar también algún tipo de par, es decir, compañero en el cual ustedes hayan apoyado el proceso de proyecto. Es decir, que pueden poner referente, incluso si ustedes hicieron algún tipo de trabajo que no tiene que ver con el ámbito disciplinar. Muchos de nosotros trabajamos ¿cómo se llama?, en restaurantes o vendiendo en tiendas de retail, y tuvimos jefes que no se condicen con el ámbito disciplinar, pero que fueron jefes. Ellos pueden aportar información sobre competencias muy importantes que nosotros tomamos en consideración, sobre todo pensando en personas que vienen para cargos de aprendices o que donde no se requiere gran experiencia laboral. Gracias, Roberto. Acá hay otra consulta en el chat. Dice que tiene un buen currículum, trabajó durante 5 años en una empresa en la que renunció para dedicarse al cuidado de sus hijos y en las entrevistas siempre me consultan, dice, por ese periodo no trabajado. Y la verdad es que me cuesta responder, dice, si hay algún consejo en relación a eso cuando hay lagunas, digamos, laborales. A ver, primero que todo, nosotros como reclutadores, a diferencia de años atrás, donde teníamos una visión bastante, obcecada respecto a que una persona prácticamente tenía que llegar rápidamente a producir en un ámbito de trabajo. Lo que apuntan las organizaciones actualmente es que efectivamente empieza a haber una mayor conciliación entre el trabajo, familias e intereses personales. Por lo tanto, si usted se indica todo lo que hizo en su periodo de trabajo y esa laguna, usted diga, por decisión personal y atendiendo la realidad familiar de ese momento, yo me dediqué al proceso de cuidado de las personas que están a mí a cargo y tras ese periodo y entendiendo que ya no era requerido que yo estuviese ahí y entendiendo mi necesidad de volver a poder contribuir a las organizaciones, yo es que estoy postulando a estos cargos. Es decir, hay una decisión tanto de dejar de ser parte activa por dedicarse a otras necesidades que uno lo entiende, pero también uno tiene que enfatizar de que entendiendo que eso ya no es necesario y entendiendo que yo
quiero continuar tributando en la línea disciplinar o en el ámbito que yo soy experto o me gustaría, es que yo decido ya volver y de alguna manera poner a disposición todo mi conocimiento, esfuerzo y querer aprender. ¿Ya? Perfecto. Y ahí uno se indica también todas las acciones que ha llevado personalmente para poder actualizarse. ¿Qué quiere decir? Una persona que deja mucho tiempo en el ámbito de trabajo, también uno espera decir, ya, dejé mucho tiempo en el ámbito, pero yo me preparo para poder no estar tan desconectada de lo que se me puede pedir. Por lo tanto, yo hago un cursito o de repente, no sé, hago trabajo ad honorem, que se vincule al ámbito que me gustaría ya como volver a retomar. Entonces, esta persona se ha preparado para no estar tan desconectado a los procesos y ha mostrado de manera proactiva interés en actualizarse y quizás generar o fortalecer prácticas que se vinculan a lo que realmente actualmente se hace en la empresa. Eso. Gracias, Roberto. Mira, tenemos varias preguntas más. Vamos a tratar de poder responderlas todas. Javier Miranda pregunta, si uno responde a más de un perfil o a un área laboral, ¿debiera tener diferentes currículum para cada postulación que realice? Si es muy disímil cada perfil, sí, habría que darle, el currículum uno lo hace pensando en el ámbito en el cual uno va a desempeñarse. Por lo tanto, como es parte del proceso de marketing personal, tú consolides una marca y un perfil profesional. Por lo tanto, si tú vas a orientar tu perfil hacia una empresa, tú tienes que dedicarte un poquito a trabajar ese currículum vitae para poder darle mayor énfasis a aquellos elementos que son deseables en esa organización. Si es para otra, uno le cambia un poquito para poder de alguna manera encajar de mejor manera al perfil de esa organización. Por lo tanto, si son muy disímiles, obviamente hay que trabajar en currículos distintos, pero ojo con eso. Llega un momento que los reclutadores decimos, bueno, ha llegado el momento como de definirse, digamos. Y por eso yo le decía que llega un momento que uno tiene que decir, ok, me dedico a esto y lo trabajo a full y lo otro ya lo empiezo a dejar a un lado, quizás de manera más complementaria. Las organizaciones en estos momentos no buscan más chiquillas, buscan personas altamente especializadas. Y por lo tanto, la idea es que pueda responder a ese cariz el perfil profesional. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Isabel López dice, en caso de estar trabajando y postular a otra empresa, ¿cómo se hace para evitar que el reclutador crea que tengo un bajo nivel de compromiso? Eh, bueno, a ver, ¿cómo nosotros evaluamos el nivel de compromiso? No, no solamente por la respuesta que nos da la persona, sino que por el historial o el salto de carreras que ha tenido en su currículum vitae. Es decir, si vemos que la persona en 2 años ha tenido 5 trabajos, si consultamos que cuáles son las motivaciones para usted dejar ese trabajo, y te dicen, no, es por la plata, no, por un viaje, no, por la plata, o por otro tema, no de peso, decimos, esta persona en realidad no está comprometida o de alguna manera no le interesan ciertas condiciones que pueden no responder a sus intereses actuales. Si usted está trabajando y está postulando a otra organización, usted tiene que decirlo. ¿Sabe qué? Yo en este momento estoy trabajando y te van a preguntar, bueno, ¿por qué usted está postulando? Entonces, usted tiene que ser sincero. ¿Sabe qué? Yo siento que en esta organización he llegado a tope, a pesar quizás de buscar nuevas áreas de desarrollo, no se me han dado y creo que con base a lo que yo conozco de esta organización, creo que puedo aportar más, creo que de alguna manera se me pueden dar mayores posibilidades de desarrollar proyectos que impulsen mi carrera personal, pero también que tributen a lo que está haciendo la organización. Nosotros siempre de alguna manera acogemos muy bien la posibilidad de cambio, sobre todo cuando la persona es consciente de que a lo mejor en la organización actual ha llegado a techo y por lo tanto busca nuevos campos donde desarrollarse. Gracias, Roberto, por esa aclaración. Mira, Marcela Contreras pregunta, quisiera saber cómo se puede abordar el tema de la pretensión de renta cuando uno no logra obtener información en Internet del sueldo promedio de ese puesto específico. Ya, muy buena pregunta. Si no se logra por Internet, la idea es poder consultar quizás a alguien de esa empresa, ¿ya? Si hay algún tipo de conocido,
o de empresas que estén dentro del mismo rubro, porque uno dice, no, es que no tengo nada en Encomatch. Sí, pero a lo mejor busca una empresa que más o menos esté en el mismo rubro, que tengan el mismo nivel, por decirlo, o más o menos parecido, y ellos como también tienen un manejo de mercado, ahí ellos te pueden dar información de más o menos cuánto es lo que se está pagando en cierto tipo de cargo para una empresa, como digo, más o menos similar, y para no andar muy perdido respecto a lo que te puede ofrecer esa organización. Por lo tanto, esas son como las alternativas que uno busca. Y una pregunta que se relaciona a la anterior, Isabel López pregunta, ¿qué recomendación puedes dar para enfrentar a los reclutadores que no quieren decir cuánto es la remuneración del cargo vacante? A ver, ¿cómo enfrentar, digamos, decimos, si uno pregunta, será como, no te lo puedo decir. Ya, ok. Como cuando en realidad es esa situación incómoda cuando te preguntan cuáles son las pretensiones de renta, pero uno no puede tantear mucho el terreno en relación a cuánto es lo que se está ofreciendo en la vacante. A ver, tengo que ser bastante sincero, eso es un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa misma pregunta se le realiza a todos y todos los candidatos, ¿ya? No es aunque ustedes lo crean, no es una pregunta corta que decía, el que dice más fuera, el que dice menos fuera, no, justo, no. Lo que nosotros buscamos de alguna manera es qué tan situada está la persona respecto al campo laboral. Porque claro, si una persona que me dice, ¿sabes qué? No te puedo decir eso porque no sé, nosotros como reclutadores inmediatamente decimos es una persona que a lo mejor no se ha dado el tiempo de buscar, de interiorizarse respecto a lo que ella se va a desempeñar a futuro, o se puede desempeñar a futuro. Por lo tanto, sí hay que tener una visión más o menos aproximada de lo que puede uno cobrar, argüenza, siempre a nivel bruto, ¿ya? Entonces uno dice, ¿sabe qué? Para el cargo, los años de experiencia, entendiendo la realidad de la región y entendiendo la organización, yo creo que este es el monto en el cual yo, eh, digamos, son mis pretensiones de remuneración. Ustedes pueden darle un margen de esto y esto, pero tener una visión es importante porque eso nos permite saber también si el trabajador o trabajadora postulante está situado o no en el mercado laboral. Es un tema importante a tener en consideración cuando uno va a las entrevistas. Acá otra de las preguntas, Marco Rocco pregunta, ¿importa el antecedente de haber tenido que congelar un semestre en la carrera? ¿Se toma en consideración como antecedente importante de discriminación para los reclutadores? No, ¿ya? Ahora, si esto se condice con un conjunto de conductas que apuntan a una especie como de dispersión o no compromiso o latencia en la desarrollo de las labores, va a tener un peso, pero si uno dice, ¿sabe qué? Congelé, y a lo mejor el reclutador dice, cuénteme cuáles fueron los motivos. No, realmente pasó esto, a lo mejor dificultad económica, a lo mejor yo necesitaba un tiempo para mí, para ordenarme, y después de eso continué normalmente. Eso pasa como una anécdota, ¿ya? Pero no es algo que condicione el hecho de decir que es una persona que puede ser elegible o no frente a un cargo. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Pregunta Isabel, ¿a qué edad es bueno cursar un magíster? También pregunta Uf. cuántas hojas debiera tener el currículum, cuántas referencias deberá tener el currículum vitae y si se recomienda tener un currículum resumido y una versión extensa. Ya, voy a tratar de responder cada una de las preguntas. Sí, son varias preguntas. Está bien Ya. activo nuestros participantes con las consultas. Respecto al magíster, mi experiencia, y sobre todo para que el magíster tenga cierto sentido, sobre todo cuando un magíster profesionalizante, es decir, que yo voy a utilizar para poder ponerlo a disposición de la labor que yo voy a realizar en la empresa, a diferente de un académico que tiene una labor mucho más investigativa. Si uno se va a dedicar a la academia, obviamente calza, yo estoy hablando de la generalidad. Yo
considero, porque esto igual es una sugerencia, que a lo menos un magíster debiese cursarse después de 2 a 3 años, una vez uno inserto en el campo laboral. ¿Por qué? Porque el magíster, como tiene esta carita de entregarte ciertas herramientas de avanzada para la aplicación disciplinar, en el caso de los profesionalizantes, uno tiene que saber primero que el magíster va a empezar a generar una especie de especialización en ti. Y por lo tanto, uno no lo tiene claro cuando sale. Uno sale con esta visión abierta. Ay, le pego todo. En cambio, cuando tú tienes 2, 3 años de ejercicio profesional, tú empiezas a ver que hay ciertos campos que te llaman el interés y hay ciertas herramientas que a ti te gustaría desarrollar para dar un mayor valor agregado a tu servicio. Además que tú tienes al tener mayor roce con la disciplina, tú dices, para allá va la tendencia y por lo tanto puedes destinar esfuerzo que se rentabiliza a futuro. Entonces yo sugiero, después de 2 años o 3 años de ejercicio, recién hacer su magíster. Y hacer y antes de eso quizás todos los diplomados, cursos, pero un magíster que requiere sobre todo una inversión muy importante de tiempo y recursos, después de 2 o 3 años. Eso. ¿Cuál es la otra pregunta? Te la repito. Roberto. La otra pregunta tenía que ver con el currículum. ¿Cuántas hojas debiera tener un currículum? También es como son varias preguntas en una. ¿Sí? ¿Cuántas referencias debiera tener el currículum? Y si se recomienda tener un currículum resumido y uno extenso. Muy buena pregunta. Un currículum máximo 2 hojas. 3 ya para nosotros es digamos, es una cuestión de tiempo. 2, muy estratégicamente puesto, las cosas esenciales, sobre todo las experiencias de los 3 últimos años. Pueden ser de los 5 años si hay algún puesto o elemento importante. 2 hojas y extendido, si ustedes quieren hacerlo, máximo 4 hojas. ¿Ya? Eso generalmente lo extendido yo lo dejo para que lo vean a través de LinkedIn. Digamos, en LinkedIn pueden colocar todo su historial y uno puede, como reclutador, verlo quizás de manera más acuciosa. Lo que nosotros buscamos en el currículum vitae son hitos de experiencia de trabajo, antecedentes, cursos y elementos que tienen que ver con un resumen del perfil de ustedes. Y lo demás se ve en la entrevista. Así que eso. Y había algo más, parece. Sí, creo que has respondido todas De los las referentes. consultas. ¿Ya? Sí, Algo de los sí, referentes. los Ya, referentes. ya le dije ¿Cuántos ya. poner en el currículum? Óptimamente tendría que ser 4. ¿Ya? 2 de ellos tienen que ser jefaturas directas, que hayan trabajado con ustedes, ojalá en los últimos 3 años. Y los otros pueden ser pares, clientes o algún tipo de colaborador subordinado, en el caso de ustedes hayan desempeñado algún tipo de papel. No colocar jamás familiares ni amigos. ¿Ya? Gracias, Roberto. Mira, nos quedan algunas preguntas más. Son poquitas para poder resolver las consultas de los participantes. Una tiene que ver básicamente con lo que estábamos hablando anteriormente sobre las pretensiones de renta. Acá Mauricio Muñoz pregunta, o más que nada hace un comentario, dice, cuando nos preguntan sobre las pretensiones de renta, creo haber escuchado que la mejor respuesta frente a esa pregunta es mencionar una pretensión alta, porque hablaba de una persona que creía merecer aquello y que estaba dispuesta a trabajar para poder conseguir esa remuneración. Bajo tu perspectiva, Roberto, ¿cuál es la mejor respuesta cuando nos preguntan por estas pretensiones de renta? A ver, en algo tiene razón, digamos, el participante respecto a eso. Sin embargo, acá hay que tener bastante cuidado, porque cuánto es en lo que yo puedo sobreestimar o, como dicen en buen chileno, dejar pasado el tejo respecto a la remuneración. Si es demasiado, y por eso que vuelvo sobre lo anterior, es bueno tener un este de referencia, digamos, algún este de referencia, porque yo con base a ello puedo decir, ya, puedo jugar con 100, 200 lucas, pero 500,
quiere decir que la persona a lo mejor está demasiado pasada, o 100.000 pesos menos, ¿ya? Y no 500.000 pesos menos. Entonces, por eso que independiente, si ustedes quieren dejarlo pasado, debe haber un conocimiento base para que no haya una valoración de la renta que yo quiero, pensando en los márgenes que uno puede, digamos, 200 son alcanzables, ¿ya? ¿Ya? 200 y 100.000 pesos para abajo son alcanzables, digamos, uno puede maniobrar dentro de eso, pero más de eso, ya uno empieza a decir, tiene conciencia respecto a cómo está el mercado laboral, cuál es la realidad regional, cuál es la realidad económica actual, cuál es la realidad de la empresa, qué es lo que tiene que hacer. Entonces uno empieza ya a cuestionarse un poquito el sentido de realidad de la propuesta que nos hace el candidato. Gracias por la aclaración, Roberto. Tenemos acá la última consulta de Raúl Farías. Él pregunta, ¿qué les llama la atención a los reclutadores en un currículum cuando uno es recién egresado y no cuenta con la experiencia laboral que solicitan como mínimo? Muy buena pregunta. Ya, entendamos que no hay experiencia laboral, pero hay experiencias de práctica, ¿ya? Me imagino que, y esto tiene que ver con que cuando uno empieza a estudiar, uno tiene que pensar no solamente en la obtención del título, sino cómo se proyecta esto más adelante. Por lo tanto, yo siempre digo a los alumnos, participen y colaboren como ayudantes, participen en proyectos dentro como estudiantes, lleven iniciativas. Si tienen que trabajar afuera, trabajen, sáquenle jugo a esas actividades, porque todos esos elementos debiesen ir en el currículum vitae. Además de una pequeña leyenda, una vez que uno, antes de comenzar los antecedentes, se hace una pequeña como presentación de las motivaciones y del perfil. 4 líneas, no más, donde uno dice, no sé, mi nombre es tanto tanto, como ingeniero, egresado, mi compromiso o la motivación que tengo para ser parte de esta empresa es eh, a través de mi esfuerzo y compromiso, yo de alguna manera puedo aportar de este sentido a la organización y desde ya los invito a que puedan cotejar mi currículum vitae y estaré atento a cualquier, ¿cómo se llama?, duda, requerimiento para conocerme de manera más integral. Uno como que dice, quiero poner a disposición mis conocimientos y sobre todo mis ganas de aprender, mis ganas de contribuir a lo que usted está haciendo. Súper, Roberto. Mira, en honor al tiempo vamos a hacer la última consulta que nos queda acá en el chat. Pregunta que aunque uno tenga 3 años de experiencia laboral, ¿se pueden incluir ayudantías durante el periodo universitario o esa información ya queda obsoleta cuando uno ya lleva más tiempo trabajando? A ver, si es para un cargo académico, bien, se coloca. Pero ya a partir del 3er año, uno espera que esas labores, digamos, ese tipo de experiencias quedan ya afuera. Y quizás si ustedes los van a nombrar en algún apartado, no sé, puede ser ámbitos de interés, no sé, docencia. Y cuando llega el momento de la entrevista, dice, ámbito de interés, ¿por qué puso docencia? No, que yo no lo puse en el currículum porque algo que ya pertenece un poquito más a la historia antigua, cuando yo estaba en mi proceso de formación, pero fui ayudante. Quizás lo pueden consignar, pero no como una experiencia, sino que como un área de interés. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Ya hemos cumplido un poquito más de 1 hora, donde hemos conocido distintos consejos en relación al reclutamiento. Les vamos a pedir para efectos de registro de esta charla, pedirles que aquellos que voluntariamente quieran activar sus cámaras para poder tener un registro fotográfico de los participantes y activos participantes de este webinar, que tuvieron hartas consultas. Así que les invitamos a abrir un ratito sus cámaras para poder sacar una captura de pantalla. Mientras tanto abren sus pantallas, les cuento que vienen próximos talleres para tratar distintos temas en relación a empleabilidad. Comentarles que en octubre viene un taller sobre cómo enfrentar una entrevista laboral que viene a complementar este taller esta charla que hemos tenido hoy día.
Y también contarles que dentro de las próximas fechas que tenemos, para el martes 7 y jueves 9 de septiembre, tenemos un taller sobre gestión del tiempo. Así que los dejamos invitadísimos a inscribirse en nuestra página web egresados.ucn.cl. Y luego ya en la semana después de las fiestas patrias, en el miércoles 22 de septiembre, tenemos un webinar también sobre comunicación efectiva en escenarios digitales. Así que está bien nutrida la parrilla programática de actividades para egresados, para que le cuenten a sus colegas, a sus compañeros de universidad. Son totalmente gratuitas, así que los invitamos a que sigan conectados con todas las actividades que tenemos para la comunidad Alumni UCN. Así que aquí ya veo varios activados con sus pantallas para poder hacer el registro fotográfico. Les agradecemos por la voluntad de activar las cámaras. Tú me señalas, Aixan, colega, cuando estamos ok para poder hacer la captura. Ahí está aprendiéndose la última de Marcela Contreras y Bastián. Ya, ahí está Marcela y Marcos. Entonces, ¿están Moni listos? UCN, que nos contaban por internet. Sí. 1, 2 y 3. Como son varios, vamos a pedirle un poquito de paciencia porque tengo que ir avanzando en las siguientes Y mientras avanza ahí Aixa con el registro, los dejamos también invitadísimos a que nos sigan en las redes sociales que tenemos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos encuentran como @alumniucn. Así que ahí también pueden estar pendientes de todas las novedades que tengamos en relación a los talleres, charlas para titulados y egresados y graduados de la universidad. estamos, Natalia. Súper. Así que bueno, les agradecemos a todos por su activa participación, a Roberto Stolzenbach por su taller y todos los consejos que nos entregó para enfrentar una entrevista laboral y todo el marketing personal que hay que tener a la hora del reclutamiento. Así que les agradecemos desde la sección de egresados de la Universidad Católica del Norte por su participación y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Que tengan una buena tarde.